Contextos. Muy buenas noches. ¿Ya estamos? Sí, yo creo que sí. No, pero ahí está la U. ¿No? Ah, ok. ¿Ya? Gracias. Muy buenas noches, amigas y amigos de este programa de Contextos, un programa de análisis que se transmite todos los días de lunes a viernes en la plataforma del diario Ultimátum, acá de Chiapas. Es un programa que con mucho gusto, un grupo de compañeros, el día de hoy me acompaña la maestra Enriqueta Burelo. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Aquí en un viernesito, ¿verdad? El cuerpo ya sabe que es viernes, ¿verdad? Porque nos toca estar en casa. Así es. Y bueno, el día de hoy, pues vamos a tocar tres temas importantes. Por supuesto, yo creo que la noticia con que nos despertamos impactante fue la ejecución, el asesinato, pero como una ejecución del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, que pues esto otra vez nos pone, esto sucedió en Puerto Vallarta, y que otra vez es un crimen político que pues ha generado muchas reacciones. Y por el otro lado, los habitantes de la Ciudad de México también hoy les dieron la noticia de que pues van a pasar una Navidad pues encerrados en su casa como debe de ser, porque prácticamente el comercio, todo lo que es el comercio navideño tradicional, va a cerrar sus puertas y solamente se van a quedar a partir del lunes, van a cerrar sus puertas hasta el día 10 de enero. Y esto a raíz del brote que se empezó a detectar en la Ciudad de México, debido principalmente, es un tema de debate que también lo analizaremos con Queta. Unos señalan que porque no hay muchas acciones del gobierno, otros señalan de que ha sido la irresponsabilidad de gran parte de la población, que a pesar de que estaba la ciudad en semáforo naranja, pues tomaron muy pocas precauciones y eso ha generado que ahorita están la mayoría de los hospitales a un 70% de su capacidad. Y en este contexto de pandemia, de violencia política y demás, pues surge la posición de los 10 rebeldes, los 10 gobernadores de la Alianza Federalista, que le mandan una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador y así digamos, presumiendo unas intenciones, muy buenas intenciones y de una forma totalmente desinteresada, ofrecen su ayuda para que ellos puedan adquirir por su cuenta las vacunas contra el coronavirus y que el gobierno no centralice la compra y la distribución. Por supuesto, esto genera debate y el presidente, pues atinadamente les dijo que la vacuna no debe ser motivo de mezquindades ni de politiquerías. Y bueno, con esos temas son los del día de hoy, con esto cerraríamos la semana. Pero definitivamente, pues una semana impactante en Jalisco con esta ejecución para Aristóteles Sandoval. ¿Cómo observas esto que ocurrió allá en Jalisco? ¿Qué tal? Lo de Aristóteles fue muy sorpresivo, ¿verdad? Un gobernador que llegó muy joven a asumir el mandato, ¿verdad? De Jalisco, ahora que fue asesinado, contaba 46 años, todavía mucho, muy joven. Y además, durante su gobierno, cabe destacar que fue el crecimiento del cártel Nueva Generación, ¿no? Que tomó el territorio de Jalisco para una lucha fratricida con el cártel de Sinaloa.
Y en esta lucha, pues hubo muchas desgracias también en Jalisco durante esa época, que además Jalisco desde hace muchos años, yo recuerdo cuando estaba Flavio Romero en los años 80, ¿no? Estaba Caro Quintero en pleno apogeo en Jalisco. Muchas veces me tocó ir de vacaciones a Guadalajara, ya había cada rato campañas de despistolización, ¿no? Que te paraban y te revisaban en plena ciudad, ¿no? Fue aquel escándalo famoso de Caro Quintero y Sarita Cosío, sobrina del exgobernador Cosío Vidaurri. Me acuerdo que fue un escándalo en esos momentos. También en Jalisco fue la muerte de Camarena, ¿no? Fue el asesinato de Camarena, sí, y por de supuesto. Camarena de la DEA, ¿no? De la Sí. DEA, que también causó mucho revuelo. Joy, el exgobernador, se encontraba cenando ya a una hora tardía, ¿verdad? En un restaurante de Puerto Vallarta, cuando al separarse del grupo que lo acompañaba, iba acompañada, me supongo, de unos amigos, ¿verdad? Al ir a los sanitarios fue acribillado, ¿no? Y cuando lo intentaron llevar, bueno, es lo que señalan las noticias, ¿no? Y señala la Fiscalía de Jalisco, cuando lo intentaron llevar al hospital para ser atendido, también su cuerpo de seguridad fue seguido por un grupo de sicarios, ¿no? Que continuaron esta lucha. Uno de los guardaespaldas del gobernador fue asesinado. Y es curioso que se menciona que el gobierno le todavía le pagaba al exgobernador a 15 guardaespaldas, un número extraordinario, ¿no? De guardaespaldas. En este momento él no iba acompañado de todos, llevaba un pequeño grupo, creo que eran 2 guardaespaldas nada más, y su chofer, pero de todas maneras, mantenerle un equipo de 15 guardaespaldas me parece extraordinario, ¿no? Un gasto muy oneroso y no, y pues por lo visto yo creo que sí lo necesitaba por la situación en la que él fallece, ¿no? Y también es interesante señalar que durante su gobierno, a los pocos meses de haber tomado protesta, de haber tomado posesión, es asesinado su secretario de Turismo. Y posteriormente, ya casi al final de su sexenio, su fiscal también sufre un atentado del cual sale ileso. Jalisco, si lo vemos desde lejos, pareciera un estado tranquilo, pero no, es un estado donde la violencia se ha enseñorado, sobre todo por la cercanía con Sinaloa, con estados norteños, ¿no? Donde otros cárteles han hecho suyo este territorio y pues también Jalisco yo supongo que es parte de una ruta del narcotráfico y entonces él mismo, el gobernador declaró, perdón, el exgobernador, ¿verdad? Cuando era gobernador, en un momento dado que no había logrado conjuntar a las policías estatales, municipales y federales para hacer efectivo el combate al narcotráfico, cuando mucha gente lo cuestionó por la violencia que se desató durante su administración, ¿no? Sí, y además, pues no es de ahorita, ahí también fue el famoso, ahí fue el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara. Y efectivamente, tal vez por su ubicación, pero Jalisco se ha convertido en un lugar donde ha operado normalmente las cabezas de los cárteles de la droga y se han peleado este territorio. Y en el caso de Puerto Vallarta, pues es bastante peligroso, ¿no? Hace mucho supimos del caso de 2 turistas, creo que procedentes de Sinaloa, que fueron secuestrados y creo que fueron secuestrados y después ejecutados a plena luz del día en Puerto Vallarta. Y bueno, pues aquí el presidente López Obrador señaló, eso dejó muy claro, de que esta investigación la va a realizar el
el gobierno de Jalisco. Hay cosas raras. Uno de los puntos que ya trascendió que no ha gustado es que los empleados, o por órdenes del dueño del restaurante en donde ocurrió el asesinato, limpiaron el baño, que digamos así la escena del crimen, y esto pues para la investigación forense finalmente lo están tomando como una alteración premeditada. Y creo que hasta las cámaras, ¿no? Creo que hasta quitaron las cámaras y me supongo que la policía ya no tendrá acceso a los videos, ¿no? Sí, lo cual indica que es un estado en donde todavía está muy fuerte la presencia de los narcos. No quiero suponer cosas sobre el difunto, pero pues la forma como es atacado por el crimen organizado, por una banda del crimen organizado, presumimos que es de narcotraficantes, pues sí deja mucho que pensar. Y bueno, ojalá que las autoridades en primer punto de Jalisco logren primero resolver el homicidio, que es ahorita en lo que se están basando, y me imagino que si las investigaciones llevan a tener la certeza de que están ahí involucrados narcotraficantes, posiblemente esto determine que se anexe o que apoye las policías federales y tal vez hasta la Guardia Nacional. Definitivamente, pues sí es algo triste y bueno, que simbró el día de hoy a todos los mexicanos, porque esto sucedió en la madrugada. Pues, hay un video en donde se ve el momento en que sacan el cuerpo a lo lejos se escuchan los balazos, y de alguna manera se ve más o menos cuando sacan el cuerpo ¿verdad? En ocasiones no pasa más allá de que capturen a alguno de los sicarios y si hay suerte, ¿no? Y son sí. los que son realmente castigados cuando los autores intelectuales no son otras personas, ¿no? Sí, pero aquí desgraciadamente otra vez vemos esa mancuerna nefasta o hay una relación, porque finalmente hay que señalar que se trató de una ejecución entre el crimen organizado y políticos. O sea, una realidad que desgraciadamente se generalizó en nuestro país, y pues lo hemos estado observando. Por un lado las ejecuciones, por el otro lado las detenciones en el extranjero, de personas que estaban en la política, pero atrás de ellos, o junto de ellos, o de alguna manera en ese contexto aparece una relación oculta con el crimen organizado. En fin, vamos a esperar las investigaciones. Vamos a ver aquí, creo que es un aspecto interesante para el gobernador de Jalisco, para Enrique Alfaro, que ha sido uno de los principales críticos del presidente López Obrador, y pues ya se comprometió él a esclarecer este crimen, ¿verdad? Y caso curioso, porque como tú bien señalas, Aristóteles Sandoval tiene una carrera meteórica. O sea, una carrera meteórica que va de regidor del ayuntamiento, después logra ser diputado, y a los 35 años, cuando gana la presidencia municipal de Guadalajara, 35 años, o sea, jovencísimo, pues se convierte en el primer gobernador, el primer presidente municipal, el presidente municipal más joven en la historia de Guadalajara, y al mismo tiempo termina con la hegemonía panista en este municipio. Y esto hace que de ahí brinque a la candidatura por el gobierno, la famosa alianza PRI, Partido Verde Ecologista, y también gana la gubernatura, y se termina un poder panista de aproximadamente 20 años en la entidad. Lo curioso es que después de su periodo, pues no sigue el PRI en el poder, pero tampoco ahí triunfa algo que llama la atención y hay que considerarlo,
tampoco triunfa ahí la planadora de Morena, sino que aparece Enrique Alfaro por el Movimiento Ciudadano y es el actual gobernador, ¿verdad? Pero vamos a seguir de cerca este asunto a ver cómo sucede. Y mientras tanto, vamos cambiando de tema, pues en la Ciudad de México, la principal zona de contagios y demás, toman las autoridades la decisión de anunciar que a partir del lunes, tengo entendido, ya regresan al semáforo rojo, cuando la capital del país acumula un total de 273,000 contagios y 15,083 muertes. Y el peligro es de que están señalando que los hospitales otra vez están volviendo a saturar, están al 73% de su capacidad. Y a mí la verdad me llamó mucho la atención uno de los últimos informes de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, cuando a través de sus redes, y creo que fue en una conferencia de prensa, prácticamente suplica a los capitalinos, ¿no? A los citadinos, a los chilangos, que por favor se queden en casa, que tengan cuidado, que usen cubrebocas, que no hagan fiestas. Pero bueno, pues las escenas que hemos observado en la Ciudad de México, creo que es muy difícil, mucha gente tiene que trabajar, tiene que cruzar la ciudad, recorrer distancias muy grandes, y pues es muy difícil encontrar por ejemplo, el sistema de transporte colectivo, el metro vacío. Es que uno va codo con codo, ¿no? Codo con codo, hay veces que entra la gente casi como si fuera así a presión, ¿verdad? Casi cuando cierra la puerta, y entonces en esas condiciones hubo un rebrote, y las autoridades, pues yo creo que como última medida, pues tomaron la decisión de suspender las actividades comerciales prácticamente toda la temporada navideña. O sea, un golpazo para el comercio, y de inmediato el dirigente de Canaco protestó, obvio, porque se suspenden todo tipo de actividades comerciales y servicios, salvo los que se refieren a los alimentos, y además los alimentos con la característica de que solamente pueden ser alimentos para llevar. O sea, ya también se cierran restaurantes, por decir algo. Entonces, toda la temporada navideña, la Ciudad de México no va a tener ningún tipo de actividad. O sea, algo que pues era tradicional, ¿verdad? Incluso los restaurantes en esa época se agotaban las reservaciones, era difícil de encontrar un servicio, y me imagino que muchos ya tenían reservaciones hechas, ya tenían actividad, y entonces se toma la decisión del gobierno capitalino, el gobierno de la Ciudad de México, de regresar al semáforo rojo y suspender las actividades. Y esto, bueno, de alguna manera creo yo que puede ser aquí podemos aplicar claramente de que si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, y como nos han estado insistiendo a nosotros acá en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez concretamente, que aunque estamos en semáforo verde, somos de las 13. Nos portemos como rojos. Pues sí, que nos sigamos portando como rojos, porque pues está comprobado que puede haber en cualquier momento un incremento de infectados antes de que llegue la famosa vacuna, y esto pues genera la saturación de los hospitales. Fíjate que sin abusar de mi participación, pero sí me gustaría recordar que tuve la oportunidad de escuchar una muy buena entrevista, sobre todo una entrevista muy sensible que le hizo Susana Solís al director de neumología, creo que era, del ISSSTE de Tuxtla,
Gordillo, creo que se apellida el doctor, y le preguntaba a Susana que cómo estaban viendo, cómo estaban, que ya con tanto tiempo, prácticamente un año, atendiendo enfermos y demás. Y entonces el doctor, de una forma muy sencilla, pero muy verídico, pues le comentó, dice, pues sí, nos sentimos muy cansados, ha sido mucho trabajo, pero también nos sentimos muy decepcionados. Y yo pensé que iba a decir que estaba decepcionado de la falta de apoyo del gobierno, pues no, agarra y dice, no, estamos muy decepcionados, dice, porque con la gente que se sigue haciendo fiestas, sigue haciendo reuniones, y estando las cosas así, pues eso produce que se multipliquen los contagios. Pero bueno, hasta ahorita las autoridades, al menos aquí en Chiapas, no han tomado medidas drásticas, salvo que ya es obligatorio el uso de cubrebocas, ¿no? Sí, y haciendo como un recuento, ¿no? Desde el inicio de la pandemia, que primero pues era algo desconocido para todos y todas, ¿no? Hasta yo creo que para la propia comunidad médica, ¿no? No tenían mucha certeza en el tratamiento, como en el contagio, a pesar de que ya en Europa y en China y en muchas partes se había dado este fenómeno antes de llegar a México, ¿no? Nosotros lo veíamos como desde muy lejos, como que había una negación, decíamos en China, pero pues ¿cuándo va a llegar a México, no? Y de repente llegó con toda la furia, ¿no? Y empezaron, al principio empezó muy lentamente, pero luego se fue triplicando el número de contagiados, el número de muertos, y los hospitales saturados, ¿no? Y entonces vinieron las críticas de parte de la ciudadanía, que no había habido una buena gestión de la pandemia por parte de las autoridades, ¿no? Se les reclamaba que por qué no había el cierre de negocios, ¿no? El cierre de escuelas, como ya había sucedido en España y en otros países. Y creo que la mayoría de los gobernantes, tanto en México como en Europa, se vieron entre la disyuntiva de la economía y la salud, ¿no? ¿Qué hacer frente a esos dos situaciones tan dramáticas, ¿no? Porque también a mí me molestaba mucho que muchos ciudadanos o ciudadanas criticaban a los que andaban en la calle y les decían irresponsables, que porque estaban en la calle, que se debían de quedar en sus casas, pero no todos ni todas podíamos quedarnos en nuestras casas. Lo podíamos hacer quien tenemos un sueldo de gobierno, una jubilación, por ejemplo, ¿no? O ahorros suficientes para poder dejar de trabajar, o ciertas condiciones que nos permitían quedarnos en nuestra casa, ¿no? Sin embargo, para otros, que es el pan de cada día, esté en la calle, pues era imposible quedarse en su casa, y vimos en un momento en Tuzla que los principales zonas de contagio se daban en el centro de la ciudad, ¿no? En el área cercana a los mercados, ¿no? Donde la gente, donde había mucho movimiento, ¿no? Y entonces, pues se determina cerrar, y pues hubo una crisis económica, muchos negocios cerraron, muchos negocios ya no se recuperaron, desafortunadamente, ¿no? Y pero todos nos damos casi cerca de cinco meses, ¿no? Y fue la oportunidad para otro tipo de negocios, ¿no? Toda crisis trae oportunidades para los mandaditos, para las personas que vendían gel y cubrebocas, ¿no? Para todos estos puestos de verduras que se organizaron y te llevaron el servicio a domicilio. Creo que ya muchos y muchas nos hemos acostumbrado a comprar a domicilio. Se ha convertido en un buen negocio, pero pero los comercios tradicionales sí se vieron muy afectados, ¿no?
Entonces, poco a poco se empezó a decidir, tanto en la Ciudad de México como aquí en Tuxtla, ir pasando del rojo al naranja, al amarillo, y solo Chiapas, Campeche y creo que Veracruz, ¿no? Estábamos en verde. Pero esto fue el destape, ¿verdad? Todo mundo que estaba encerrado salimos como caballos desbocados, ¿no? A organizar fiestas, a los bares, a los restaurantes, y entonces, a casi como 2 meses, ¿no? De esto, de que volvimos a la nueva normalidad, pues retornamos a los contagios, ¿no? El virus no se había ido, el virus estaba ahí latente esperando a las víctimas, ¿no? Y entonces tanto en la Ciudad de México como en Tuxtla, tal vez en Tuxtla no con tanta ferocidad como en la Ciudad de México, o tal vez las condiciones de la Ciudad de México, pues que hay mucho mayor población, están pues en muchos espacios las personas están mucho más juntas, hay más contacto físico, tanto en los camiones, aún en el metrobús, en las horas pico, ¿no? En el metro. Y aquí afortunadamente todavía podemos caminar, ¿no? Tal vez nos quede lejos al lugar donde vamos, pero si no tenemos para el taxi, podemos caminar y eso nos permite no ir en una combi que también va apretadísima, ¿no? Pero ahorita estamos sufriendo esta situación de este periodo de tiempo en el que pudimos regresar a una aparente normalidad y pues estamos sufriendo los contagios. Y desafortunadamente también Navidad y esta época del año, dado que la gente recibe el aguinaldo, ¿no? Que es la época de compras, muchos negocios recuperan su economía, ¿verdad? Y sobre todo en una situación tan crítica como la que vivieron en esta época, pues, esperaban como agua de mayo, como se dice popularmente, la llegada de diciembre, ¿no? Y el hecho de que, aunque les permitieran abrir con ciertas restricciones, pues decía, la gente va a venir a gastar su aguinaldo. Pero nos estamos viendo en la necesidad de tal vez regresar al inicio de la pandemia, ¿no? Y regresar al semáforo rojo, a una especie de toque de queda, que los negocios vuelvan a cerrar nuevamente, ¿verdad? Y entonces sí nos enfrentaremos tanto al tema de la pandemia en sí, como al problema de una crisis económica que también está ahí, que es una amenaza latente, ¿no? Salud o ganancias, ¿no? Ganancia. Yo creo que lo que ocurrió en la Ciudad de México debe de tomarse con mucha seriedad, como una especie de aviso, una alerta, y los dueños de aquellos negocios que aquí en Tuxtla afortunadamente ya otra vez abrieron sus puertas, pues deben de aplicar las medidas, por lo menos si ven que la población o los clientes no respetan las medidas sanitarias, ellos sí deben de reforzarlas, sobre todo en sus establecimientos, pues para desalentar o sea, pues, exigir que la gente vaya con el cubrebocas, exigir que la gente se use el gel antibacterial, que las mesas no estén muy juntas, en fin. Creo que también les han exigido que nada más se use el 50%, ¿no? Pero la cosa es que lo cumplan, porque pues ahorita hemos ido a restaurantes, están normal, o sea, aparentemente están al 50%, pero se ven los restaurantes llenos, no, como que después del susto se han relajado las medidas de precaución sanitaria, ¿verdad? Y me llama a mí la atención de que desde, si no mal recuerdo, en octubre el ayuntamiento de Tuxtla decretó el uso obligatorio del cubrebocas. Así es. Y anunció que iba a aplicar multas a la gente que no lo portara.
Y después, a principio de este mes, estas acciones fueron retomadas por el Congreso local y ya se decretó que en todo Para todo Chiapas Chiapas, ¿no? es obligatorio usar el cubrebocas, y si no se hace se van a aplicar multas. A mí lo que me llama la atención es que hasta ahorita yo no me he enterado de alguna, Multa. bueno, de una multa, de una demanda sobre que alguien que no usa el cubrebocas, y cuando he tenido la necesidad de salir a la calle, pues veo mucha gente que va tranquilamente o sin el cubrebocas, Así es. solamente lo usan de mala gana en aquellos establecimientos. Por ejemplo, los Oxxo tienen prohibido dar servicio a una gente sin La cubrebocas, farmacia Guadalajara, las farmacias también. farmacias, pero son contados y la gente entra y sale, y a veces, y bueno, y con el estilo del cubrebocas que a veces se trae como de gorrita en la frente, que otra vez se trae en la barba, ¿verdad? La nariz de fuera. Y bueno, pues yo creo que ahí debemos de ver lo que ocurrió en la Ciudad de México, y sobre todo, pues la gente que se dedica al comercio, yo creo que son los que deben de poner, lo digo de ellos porque un cierre económico es el sector que va a resultar más afectado, ¿no? Entonces tienen que reforzar el hecho de que la gente se discipline y cuidar que al menos dentro de sus establecimientos, pues evitar que los contagios se generalicen. Pero hay cosas rarísimas, me acaban de platicar de una familia que vino aquí a Chiapas, hubo una fiesta, y vino gente de Estados Unidos, vino gente de la Ciudad de México, y resulta que se hizo la fiesta aquí en Tuxtla, y al terminar, un contagiadero y fallecimientos, pero terrible, ¿no? O sea que prácticamente la familia, muchas familias ahí, desaparecieron después de de una fiesta en Tuxtla, ¿verdad? Sí, porque aparte, fíjate que si pudiéramos observar el rango de edad de los contagios ha variado. Como son los jóvenes, ¿de qué te diré? De 25, 20 años, ¿verdad? Los que más salen a los antros y a los restaurantes, a los bares. Entonces, ellos son los que contagian a la familia, ¿no? Y porque además, como se tardan en aparecer los síntomas a partir de que que el virus ya está latente en tu organismo, pues contagias a la familia sin saber que tú estás contagiado. Tú eres un portador, ¿no? Tú eres como una bomba de tiempo, ¿no? Y entonces eso es terrible. Y porque además también los jóvenes se pueden morir. Los jóvenes también tienen comorbilidades, no todos están, no el hecho de que estés joven significa necesariamente que estés en tu mejor momento en cuestión de salud, ¿verdad? Puedes tener problemas de sobrepeso, hay jóvenes con diabetes y otro tipo de situaciones de comorbilidades, ¿no? Entonces creo que también debe ser un llamado a los jóvenes, al interior de las familias, ¿verdad? Hacer conciencia de lo que significa esta libertad de salir y poder disfrutar un rato con los amigos, ¿no? Y también tener precaución ahorita en las fiestas navideñas, porque muchos contagios también se ha detectado que se hacen cuando las reuniones familiares son muy grandes, y ahorita tenemos, pues obvio, la fiesta navideña, y como es normal, muchas familias pues tienen la costumbre de reunirse en estas fechas. Me imagino que va a ser muy difícil, sobre todo las familias numerosas, ¿verdad? Ya ves que hay apellidos aquí que que cuando Orantes, Corso, que y una cuando serie hacen de apellidos que son miles. que se hacen las fiestas, y olvídate, ya es una manifestación ahí. Entonces yo creo Sí, que ahí deben de tener mucho cuidado, y que ojalá pues logren también ellos
tomar este tipo de acciones para cuidarse, porque lo que sí es un hecho, y eso ya está, se está puntualizando, es de que hasta que no aparezca la famosa vacuna, el coronavirus te puede afectar en cualquier momento, ¿no? Y no sabes ni cómo va a llegar, un ataque que no Claro. sabes cómo te va a llegar. Y además está la gran discusión de la vacuna también, ¿no? Bueno, Por ahorita es parte lo de que... los gobernadores eso es lo que aliancistas, ¿no? Que quieren comprar la vacuna por su cuenta, que se cite al Consejo Nacional de Salubridad, que es la autoridad máxima, ¿no? Que dicta ciertas normas para la elaboración de un plan muy detallado. Y también, de alguna manera, pues sí nos convendría a la ciudadanía estar más informados, ¿no? Lo único que sabemos es de un cuadro, una especie de calendario donde primero señalan que va a ser el personal médico, ¿no? El personal médico, luego posteriormente en lo que reste del personal médico y las personas que estén en la tercera edad, pudiéramos señalar. Yo por los 65 años creo que me tocaría por marzo o algo así la vacuna en no, un estamos en el calendario. segundo grupo. Sí, pues Después de los médicos somos los que nos va a tocar como en febrero más o menos. sí, febrero, marzo, ¿no? Y entonces, además, todas estas situaciones que han surgido en torno a la vacuna, el tipo de traslado, cuánto tiempo aguanta, porque necesita unas temperaturas increíbles, ¿no? 70 grados casi bajo cero, ¿no? Sí, una cosa, sí, pero Una tengo cosa entendido que exagerada, ¿no? el laboratorio la va a entregar refrigerada porque era el punto que se decía que no íbamos a poderlo adquirir. Pero oye, ¿tú cómo ves la postura de los 10 gobernadores de la alianza? O sea, eh, se les acusa de que están politizando el asunto de la vacuna. Ellos a su vez señalan de que no, que lo que quieren es ayudar. Pero tú cómo observas esa postura en donde pidieron que se les autorizara a ellos poder comprar sus vacunas, porque finalmente dijeron así, tenemos el dinero para hacerlo. Bueno, por una parte, ¿verdad? Sí, creo que es una gran responsabilidad para el gobierno federal encargarse de todos los estados, ¿no? Encargarse de la distribución y la vacunación. Están, creo que, capacitando a personal del ejército, al personal médico, ¿verdad? Para poder cubrir el número de vacunas por día, que va a ser una cantidad inmensa, ¿no? De personas a las que se tiene que vacunar. Además, creo que deben ser 2 dosis por persona. Entonces, me supongo que te van a vacunar y pasado cierto tiempo te van a volver a vacunar, ¿no? Y desafortunadamente, ¿no? En estos momentos que estamos viviendo, pues se da de estas confrontaciones entre el mandatario López Obrador, el presidente López Obrador, y este grupo de gobernadores que son de partidos de oposición, ¿no? No se ha logrado establecer un diálogo, no se ha logrado establecer reglas claras del juego, y creo que también en el tema que es tan delicado, que es el tema de salud, tal vez sí valdría la pena la convocatoria de este consejo, ¿verdad? Para que nos informara a toda la ciudadanía de reglas más claras para que todos sepamos a qué atenernos en el tema de la vacuna, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, también se ha descartado, ¿no? Creo que a la medicina privada que aplique la vacuna, ¿no? Así es. Bueno, ahorita el gobierno lo que plantea es, sobre todo, es la promesa del presidente, es de que la vacuna va a ser gratuita y en forma general para toda la población. Pero ¿tú crees que que hay una intención o que hubo una intención de los 10 gobernadores rebeldes de alguna manera de utilizar la vacuna como arma política, sobre todo teniendo encima las elecciones? Pues de alguna manera sí, ¿verdad? Como decía
se decía antes, ¿no? Ese dicho popular, en el amor y en la guerra todo se vale, ¿verdad? Y creo que ellos están utilizando una serie de estrategias que se vieron desde el inicio de la pandemia, ¿no? Para estar, como picando la cresta, ¿no? A la actual administración, y no sé si les ha dado resultados o no les ha dado resultados al interior de sus estados de esta política que ellos han implementado de estar como contestatarios siempre ante la autoridad federal, ¿no? No, y sobre todo que ellos han planteado actitudes cuando el presidente llama al diálogo, ellos han planteado mano dura con el cubrebocas, una especie de toque de queda, y eso se les ha revertido. O sea, Corral, que es el gobernador de Chihuahua, que es uno de los principales impulsores de esta medida, prácticamente ha perdido popularidad, y ahí hubo protestas de la gente con estas acciones, y en el caso de Jalisco, pues no se diga, ¿verdad? Porque estalló este triste acontecimiento de que unos policías detienen a un joven, Giovanni, que no me acuerdo el apellido, y lo detienen, lo golpean, y el joven fallece, ¿verdad? Y esto, una acción represiva, violenta, porque no traía el cubrebocas. En fin, pero eso está en la situación. Creo que desafortunadamente todavía no somos una ciudadanía responsable, ¿verdad? Espero que en la nueva normalidad, con todo esto que hemos vivido, mexicanos y mexicanas, ¿verdad? Sirva para reflexionar sobre las responsabilidades que tenemos también como ciudadanía, ¿no? No todo depende de las autoridades, ¿no? También nosotros tenemos parte de la responsabilidad de cuidarnos. Sí, es un derecho constitucional, sí, el Estado tiene la obligación de crear las condiciones para que se cumpla, que la ciudadanía podamos ejercer nuestro derecho a la salud, pero como en el caso del coronavirus, ¿verdad? El uso del cubrebocas, el uso del gel, la sana distancia, no ir a sitios saturados de personas, no ir a lugares donde vamos a estar codo con codo y no se va a guardar la sana distancia. Todo ello depende de cada uno de nosotros, ¿no? Así es. Entonces, no depende todo de las autoridades, también nosotros tenemos nuestra parte de responsabilidad del cuidado de nuestra salud. Bueno, pues ya mañana vamos a tener ya el primer fin de semana previo a la fiesta navideña. Vamos a ver cómo van a estar los centros comerciales. Seguramente la gente va a ir a comprar sus regalos de última hora, y bueno, pues esperemos que en el caso de nuestra entidad y en el caso de Tuxtla, pues nos mantengamos en semáforo verde y que el número de contagios no aumente. Y bueno, nos están mandando mensajes. Marsol nos dice buenas noches, saludos, y también nos manda felicitar Katy Suárez Argüello, que dice saludos para ambos, ¿verdad? Y gracias, pues, Katy. Muchas gracias. Regresamos nuestros saludos, y también a Marisol. Muchas gracias por sus saludos. Marisol ya tiene su estrellita de fan. Sí, así es. Y pues bueno, nos reanudamos nuestras transmisiones el próximo lunes, ¿verdad? Dios mediante, ¿verdad? Como decía Guillermo, no, de negro, Guillermo, ¿verdad? Guillermo Vela decía. Entonces regresamos, nos vemos el próximo lunes. Que tengan muy buen fin de semana. Cuídense mucho, y vamos a ver qué noticias nuevas nos deparan en estos próximos días. Muy buenas noches. Buenas noches. Gusto estar contigo. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Contextos.